Si te dijera que hay un pecado que puede sellar tu destino eterno y que millones de personas caen en él sin darse cuenta, ¿lo creerías? Un pecado que consume corazones, destruye familias, separa amigos, corroe el alma y lo peor de todo, te aleja de Dios para siempre. Muchos no se dan cuenta del peligro en el que se encuentran, porque este pecado no viene solo, se disfraza de justicia, se viste de razón y se alimenta del dolor y la soberbia, pero su verdadera naturaleza es devastadora. La palabra de Dios nos advierte claramente: la ira del hombre no produce la justicia de Dios. Carta de Santiago, capítulo 1, versículo 20. Sin embargo, vivimos en un mundo donde la ira es exaltada, normalizada e incluso alentada. Nos enseñan a no aceptar los insultos a casa, a luchar, a retribuir. Pero, ¿es esta la voluntad de Dios? ¿Pueden el odio, la venganza y el deseo de ver sufrir a alguien estar alineados con la santidad y la pureza que el Señor requiere de nosotros? Hoy vamos a hablar de uno de los pecados más destructivos y subestimados: la ira. Este pecado ya ha llevado a reyes a la ruina, ha separado a hermanos, ha iniciado guerras y ha condenado a las almas al tormento eterno. La ira es un fuego incontrolable que, una vez encendido, puede consumir todo a su alrededor. Y lo más aterrador es que muchas personas no se dan cuenta de que están siendo dominadas por ella. Creen que solo los arrebatos visibles de ira son peligrosos, pero olvidan que el rencor silencioso, la amargura en el corazón, también son formas de ira y son igual de mortales. Para que entiendas lo devastador que puede ser este pecado, quiero que conozcas la historia de Emiliano, un hombre común, trabajador, casado, padre de 2 hijos, un hombre de iglesia, respetado, siempre servicial. Pero Emiliano llevaba dentro de sí una tormenta oculta. Había sido traicionado en el pasado, agraviado en su trabajo, humillado por personas a las que una vez llamó amigos. Nunca explotó, nunca gritó, nunca actuó violentamente, pero en su interior se acumulaba día tras día un odio creciente. No perdonó, no olvidó. Se repetía a sí mismo que un día llegaría la justicia, que un día los que le hicieran daño pagarían por lo que hicieron. Pasó el tiempo y Emiliano se convirtió en un hombre amargado. Su sonrisa se volvió rara, su corazón se endureció, su esposa lo notó, sus hijos lo sintieron, pero nadie sabía la profundidad de lo que llevaba dentro, hasta que un día, una pequeña chispa hizo que todo explotara. En el tráfico, un conductor cerró imprudentemente a Emiliano. No hubo ningún accidente, nadie resultó herido, pero la ira acumulada durante años encontró una salida. Emiliano se bajó del auto furioso, discutió, perdió el control. En segundos, la discusión se convirtió en agresión. Un puñetazo, un empujón, un golpe mortal. El otro hombre cayó, se golpeó la cabeza contra la acera y murió allí mismo. Emiliano no quería matar a nadie, pero la ira, que había alimentado durante años, finalmente mostró su verdadero rostro. Un pecado que comenzó pequeño, escondido en el corazón, terminó trágicamente. Emiliano fue condenado, no solo por la justicia de los hombres, sino ante Dios. ¿Cuántas personas viven exactamente así? Guardar rencores, reflexionar sobre las ofensas, alimentar la ira en secreto. ¿Cuántas vidas han sido destruidas porque alguien decidió no perdonar, decidió pagar el mal con el mal? La ira es un veneno lento que endurece el corazón, ciega los ojos y te aleja de la gracia de Dios. La Biblia nos enseña que la ira abre las puertas a otros pecados, conduce al odio, a la venganza, a la violencia, pero sobre todo, conduce a la condenación eterna. Jesucristo nos advirtió: pero yo les digo que cualquiera que se enoje con su hermano sin causa estará en peligro de juicio, y cualquiera que llame a su hermano necio será culpable del fuego del infierno. Evangelio, según San Mateo, capítulo 5, versículo 22. Esto significa que la ira, cuando no se controla, tiene el poder de sellar tu destino eterno. Puedes ir a la iglesia, puedes conocer la palabra, incluso puedes servir a Dios, pero si hay odio en tu corazón, estás en peligro. Y la gran pregunta es: ¿estás viviendo con este pecado sin darte cuenta?
¿Hay alguien a quien aún no hayas perdonado? ¿Has justificado tu ira en lugar de buscar la sanación para ella? Este es el momento de reflexionar. En este video expondremos las trampas de la ira, comprenderemos cómo puede destruir tu vida y, lo que es más importante, aprenderemos a vencerla antes de que sea demasiado tarde. Al final, te revelaré el camino para liberarte de este pecado y evitar que destruya tu alma. Si estás siguiendo este video y te das cuenta de que, de alguna manera, la ira ha sido parte de tu vida, deja una petición de oración en los comentarios. Escribe algo sencillo, como «Reza por mí, debo vencer la ira» o «Quiero ser liberado de este pecado». Esta es una forma de reconocer la batalla espiritual que está ocurriendo dentro de ti y dar el primer paso hacia el cambio. Estamos juntos en este viaje y oraremos el uno por el otro. La palabra de Dios dice en la carta de Santiago, capítulo 5, versículo 16, «Confesaos vuestras faltas los unos a los otros y orad los unos por los otros para que seáis sanados». La oración hecha por un hombre justo tiene mucho en sus efectos. Así que participa, escribe en los comentarios y clamemos a Dios por liberación. Y si este video ya te está trayendo reflexión, no olvides dejar tu like. Esto ayuda a que este mensaje llegue a más personas que pueden estar viviendo exactamente esta lucha y aún no se han dado cuenta. Si aún no estás suscrito al canal, aprovecha para suscribirte ahora mismo y activar todas las notificaciones, porque aquí hablamos de temas que son esenciales para tu vida espiritual, trayendo alertas, enseñanzas y direcciones basadas en la palabra de Dios. No lo dejes para más adelante, porque cada enseñanza puede ser lo que necesitas para fortalecerte espiritualmente y mantenerte firme en el camino correcto. La ira es uno de los sentimientos más intensos que puede experimentar un ser humano. Muchos creen que es solo una reacción momentánea, algo fugaz que se disipa con el tiempo. Pero, ¿eso es todo? ¿Es la ira solo un sentimiento o algo más profundo? Algo que puede crecer dentro de nosotros y convertirse en un monstruo que domina nuestros pensamientos, nuestras acciones y, en última instancia, nuestro destino eterno. Lo que pocos se dan cuenta es que la ira puede ser mucho más peligrosa de lo que imaginan. Cuando se instala en el corazón y no se trata, puede abrir las puertas a otros pecados mortales, puede alejar a una persona de la gracia de Dios e incluso puede conducir a la condenación eterna. La palabra de Dios nos enseña claramente acerca de este peligro. En la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículo 31, está escrito que toda amargura, ira, clamor, blasfemia y toda malicia se alejen de vosotros. Fíjate en cómo la ira va acompañada de otros pecados destructivos. No viene sola, va de la mano con la amargura, la ira, la malicia. Y así, cuando permitimos que la ira se apodere de nosotros, no solo estamos sintiendo ira, nos estamos abriendo a algo mucho más grande y más destructivo. Muchas personas tratan de justificar sus ataques de ira diciendo que la ira es una emoción natural, que es parte de la vida. Pero, ¿es esto cierto? ¿Es pecaminosa toda ira? La respuesta es no. Hay una diferencia entre la ira justa y la ira pecaminosa. La ira justa es la que surge como una indignación contra el pecado, contra la injusticia, contra lo que ofende la santidad de Dios. Un ejemplo de esto es la ira que mostró Jesús cuando expulsó a los mercaderes del templo. En ese momento, no estaba actuando por egoísmo o venganza personal, sino más bien en defensa de la casa de Dios, que se estaba convirtiendo en un mercado. Pero la ira pecaminosa es diferente. Nace del orgullo herido, de la falta de perdón, del deseo de retribución. Crece y se alimenta de la envidia, del resentimiento, del odio guardado en el corazón. Y es esta ira la que nos destruye por dentro, la que nos separa de Dios, la que nos lleva al error y al pecado. Es esta ira la que lleva al asesinato, la que causa guerras, la que destruye familias y la que puede sellar el destino eterno de una persona. Para comprender la gravedad de la ira, imagina un fuego que comienza pequeño, una llama casi inofensiva. Al principio, parece algo controlable, fácil de borrar. Pero si ese fuego encuentra combustible, si se alimenta día tras día,
se convertirá en un fuego incontrolable, capaz de consumir todo a su alrededor. La ira funciona exactamente así. Un resentimiento almacenado, una ofensa no perdonada, un dolor que se alimenta, puede convertirse en un odio profundo que domina la mente, ciega los ojos y lleva a una persona a tomar acciones que nunca tomaría si estuviera en paz. A menudo, este fuego comienza con algo pequeño: una discusión en el tráfico, un desacuerdo en el trabajo, una palabra malinterpretada. Al principio, parece algo sin importancia, algo que se puede olvidar. Pero si la ira no se controla, si no se borra rápidamente, crece y adquiere proporciones aterradoras. ¿Cuántas personas lo perdieron todo porque no pudieron contener un momento de ira? ¿Cuántas vidas fueron destruidas por una explosión de rabia? Lo que parecía ser solo un impulso pasajero a menudo se convierte en un acto irreversible, un insulto del que no se puede sacar jamás, una agresión que deja marcas para siempre, un crimen cometido en el calor del momento. Y la Biblia nos advierte sobre esto. En el libro de los Proverbios, capítulo 14, versículo 17, está escrito: el que está dispuesto hará tonterías, y el hombre de malas intenciones será aborrecido. Observa cómo la ira nos lleva a actuar sin pensar, nos hace cometer locuras, nos lleva a un estado en el que perdemos el control de la razón. Una persona dominada por la ira no puede ver las consecuencias de sus acciones. Se vuelve ciega ante el peligro, incapaz de tomar decisiones sabias. Y tal vez te estés preguntando: ¿soy una persona dominada por la ira? ¿Llevo un fuego dentro de mí a punto de salirme de control? La respuesta a esto puede estar en sus reacciones diarias. ¿Te enfadas con facilidad? ¿Tienes dificultades para perdonar? ¿Meditas sobre las ofensas, planeando venganza? Si es así, entonces es hora de reflexionar, porque la ira no solo te aleja de las personas, sino que también te aleja de Dios. Y este es el mayor peligro de este pecado. No solo destruye tu vida aquí en la tierra, sino que también puede destruir tu eternidad. Porque los que viven en la ira, los que se dejan dominar por este sentimiento, no pueden heredar el reino de Dios. En la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 6, versículo 10, está escrito: ni ladrones, ni avaros, ni borrachos, ni maldicientes, ni estafadores heredarán el reino de Dios. La ira, cuando se manifiesta como odio, venganza, murmuración, se convierte en uno de los pecados que excluyen a una persona de la salvación. Por lo tanto, no podemos subestimar este peligro. La ira no es solo un sentimiento, es una fuerza destructiva, una trampa que el enemigo usa para alejarnos de Dios, para hacernos caer, para hacernos prisioneros del pecado. Y lo peor es que muchos no se dan cuenta de que están siendo consumidos por ella, porque la ira no siempre se manifiesta con gritos y arrebatos de ira. A veces es silencioso, oculto, disfrazado. Está en esa persona que finge estar bien, pero le guarda rencor. Está en ese cristiano que dice haber perdonado, pero que en el fondo quiere ver sufrir al otro. Y si este sentimiento no se arranca de raíz, seguirá creciendo, fortaleciéndose, hasta que un día sea demasiado tarde. Pero hay una salida. Hay una manera de deshacerse de este pecado antes de que destruya tu alma. Así que escribe en los comentarios: quiero superar la ira antes de que me destruya. Comparta este video con alguien que necesite escuchar este mensaje. Todos conocemos a alguien que lucha con la ira, que carga con heridas profundas o que vive con resentimiento. Y no te olvides de dar tu like para que la verdad se difunda y evite que este pecado destruya más corazones. Antes de revelar cómo liberarse de este pecado, es necesario comprender algo aún más profundo. Si la ira es tan peligrosa, ¿por qué se instala tan fácilmente en el corazón del ser humano? ¿Cómo se alimenta? ¿Qué lo hace crecer? En el siguiente fragmento, revelaremos los mecanismos ocultos detrás de este pecado y cómo se convierte en un portal a otros pecados mortales. La ira nunca viene sola. Es la puerta de entrada a otros pecados mortales que pueden llevar a una persona a la destrucción total, tanto física como espiritual. Cuando una persona se deja abrumar por la ira, su mente se cierra a la razón y su corazón se endurece a la voz de Dios. Y esto es exactamente lo que hace que este pecado sea tan peligroso. Se infiltra silenciosamente y cuando menos se espera, ya ha abierto el camino para sentimientos aún más destructivos, como la venganza, el odio,
el resentimiento e incluso la violencia. Muchos creen que la ira es solo un arrebato momentáneo, pero ignoran el hecho de que puede convertirse en un estado mental permanente, corrompiendo pensamientos, destruyendo relaciones y alejando el alma de la presencia de Dios. La venganza es una de las primeras consecuencias de la ira incontrolada. Una persona que está herida y vencida por la ira siente un profundo deseo de pagar el mal que ha recibido. No solo se siente agraviada, sino que cree que necesita tomarse la justicia por su mano. Este sentimiento, que parece tan natural, es en realidad una peligrosa trampa espiritual. La Biblia nos advierte claramente acerca de esto. En el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 19, está escrito: «La venganza es mía, yo recompensaré, dice el Señor». Es decir, cuando una persona decide vengarse, está asumiendo para sí un papel que pertenece exclusivamente a Dios. Está diciendo, en efecto, que no confía en la justicia divina y que prefiere tomar cartas en el asunto. Esto la pone en una posición de rebelión espiritual y la aleja del propósito de Dios para su vida. Además de la venganza, la ira también deja espacio para el odio y el resentimiento. Una persona que permite que la ira crezca dentro de sí misma comienza a albergar pensamientos destructivos contra aquellos que le han hecho daño. El odio comienza a consumir su corazón y con el tiempo ya no puede ver a la persona que la lastimó con misericordia o compasión. El resentimiento se instala y el dolor se convierte en una pesada cadena que impide cualquier crecimiento espiritual. Y Jesucristo nos dejó una advertencia muy seria sobre esto. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 22, dijo: «Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano sin causa, será culpable de juicio, y cualquiera que diga a su hermano, raca, será culpable del Sanedrín, y cualquiera que le diga, necio, corre peligro del fuego del infierno». Esto significa que la ira no solo contamina el alma, sino que pone a la persona en el camino directo a la condenación eterna. Los ejemplos bíblicos de personas que fueron destruidas por la ira son numerosos. Una de las más conocidas es la historia de Caín y Abel. En el libro de Génesis, capítulo 4, leemos acerca de dos hermanos que ofrecieron sacrificios al Señor. Dios aceptó la ofrenda de Abel, pero rechazó la de Caín. Movido por la ira y los celos, Caín dejó que el rencor se apoderara de su corazón. En lugar de humillarse a sí mismo y tratar de corregir su mala conducta, permitió que su ira lo consumiera hasta el punto de cometer el primer asesinato de la historia. La ira de Caín lo llevó a quitarle la vida a su propio hermano, y como consecuencia, fue maldecido y separado de la presencia de Dios. Otro ejemplo clásico es la historia del rey Saúl y David. En el primer libro de Samuel, capítulo 18, versículos 8 y 9, está escrito: «Entonces Saúl se enojó mucho, y aquella palabra le pareció mala a sus ojos, y dijo: 10,000 le han dado a David, y a mí solo 1,000. De hecho, ¿qué le falta, sino solo el reino?». Y desde aquel día, Saúl tuvo a David bajo sospecha. El rey Saúl se sintió abrumado por un sentimiento de envidia y odio, cuando se dio cuenta de que David estaba siendo más admirado por el pueblo que él. Su ira lo llevó a una obsesión destructiva, hasta el punto de intentar matar a David innumerables veces. Pero mire cómo este pecado cegó espiritualmente a Saúl. No solo perdió su paz interior, sino que poco a poco fue separado de Dios, hasta que al final su desobediencia lo llevó a la ruina total. Otro caso intrigante es el de Moisés, un hombre de Dios, elegido para liberar al pueblo de Israel. Moisés fue paciente en muchos momentos difíciles, pero en un momento determinado, su ira lo llevó a desobedecer directamente un mandato divino. En el libro de los Números, capítulo 20, versículos 10 al 12, leemos que Dios le ordenó a Moisés que hablara a la roca para que saliera agua de ella. Sin embargo, abrumado por la ira y la impaciencia, Moisés golpeó la roca con su vara. Su ira momentánea le costó caro. Dios le dijo: «Por cuanto no me has creído para que yo fuera santificado delante de los hijos de Israel, por tanto, no introducirás a este pueblo en la tierra que yo les he dado». Moisés, a pesar de su fidelidad a lo largo de los años, perdió el derecho de entrar en la tierra prometida debido a un solo acto de ira. La ira destruye las relaciones, genera divisiones, alimenta la violencia
y arrastra a la persona a un estado de miseria espiritual. Aquellos que se entregan a este pecado no se dan cuenta de que se están alejando de la presencia de Dios y abriendo las puertas a las malas influencias. Esto es exactamente lo que el enemigo quiere. Quiere que la persona se sienta ofendida, agraviada, llena de razón para guardar rencor, porque sabe que un corazón lleno de ira no puede ser llenado por el Espíritu Santo, y tal vez estés resonando con ese mensaje. Tal vez ya hayas sentido el peso de la ira en tu vida, tal vez hayas visto cómo destruye las relaciones y corroe el alma, pero ¿hay alguna manera de escapar de esta trampa? ¿Hay alguna manera de liberarse antes de que sea demasiado tarde? Escribe en los comentarios, necesito liberarme de este pecado, si sientes que este mensaje ha hablado a tu corazón. Tu comentario puede ser un paso importante para reconocer la batalla espiritual que está ocurriendo dentro de ti. Además, comparta este video con alguien que necesite escuchar esta verdad. Usted puede ser el instrumento que Dios usará para abrir los ojos de alguien antes de que la ira destruya su vida. Este pecado mortal tiene el poder de corromper todo lo que toca, y uno de sus efectos más devastadores es la destrucción de la vida espiritual. No solo afecta las relaciones interpersonales, causando divisiones, separaciones y profundas heridas emocionales, sino que también aleja el alma de la presencia de Dios. La persona dominada por la ira puede incluso asistir a la iglesia, puede orar, puede leer la Biblia, pero en el fondo hay algo que bloquea su comunión con el Señor. Esto se debe a que un corazón lleno de ira y resentimiento no puede ser un corazón lleno del Espíritu Santo. La ira separa progresivamente a la persona de Dios. Al principio, puede parecer inofensivo, un arrebato, una reacción natural a una injusticia sufrida, pero con el tiempo crece y se convierte en un rencor. El rencor se convierte en odio, y el odio se convierte en una barrera espiritual que impide la acción de Dios en la vida de quien lo alimenta. La palabra de Dios es muy clara al respecto. En la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 15, está escrito: el que odia a su hermano es homicida. Y tú sabes que a ningún homicida le queda vida eterna. Esta es una seria advertencia. Dios no ve el odio y el deseo de venganza como meros sentimientos humanos. Los compara con el asesinato mismo. Quien alberga odio en su corazón, quien desea el mal de otra persona, ya está espiritualmente contaminado por el mismo espíritu de destrucción que lleva a alguien a cometer un crimen. Esto significa que la ira no solo nos separa de Dios, sino que nos pone en un camino peligroso. Y una de las primeras áreas golpeadas es la vida de oración. ¿Cuántas personas no han experimentado esta realidad? Tratan de orar, tratan de buscar a Dios, pero sienten que sus oraciones no son más que el techo. La presencia de Dios parece lejana, la comunión parece débil, y la sensación es que algo está bloqueando tu conexión espiritual. Esto se debe a que la oración requiere un corazón limpio, un espíritu quebrantado, una disposición sincera a perdonar y ser perdonado. Jesús dejó esto muy claro cuando enseñó acerca de la oración. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículos 14 y 15, dijo: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, también vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Una persona que guarda ira en su corazón está, en efecto, bloqueando su propio acceso al perdón de Dios. Incluso puede arrodillarse, incluso puede pedir, incluso puede gritar, pero mientras se aferre al resentimiento y al deseo de venganza, su oración será vana. Dios no aprueba los corazones endurecidos. Espera que sus hijos sigan el ejemplo de Cristo, que incluso frente a la mayor injusticia jamás cometida contra alguien, su crucifixión, todavía oró por aquellos que lo mataron, diciendo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. En el Evangelio según Lucas, capítulo 23, versículo 34. Y si la ira separa a una persona de Dios y bloquea su vida de oración, el siguiente paso es inevitable. Se convierte en un blanco fácil para Satanás. El enemigo sabe que un corazón tomado por la ira es un corazón vulnerable. Él usa este sentimiento para plantar mentiras, para alimentar pensamientos de venganza, para endurecer aún más el alma y alejar a la persona de la gracia de Dios.
La ira crea una brecha espiritual que permite que el enemigo se infiltre y destruya aún más la vida de quien ya está herido. En el libro de Efesios, capítulo 4, versículos 26 y 27, la palabra de Dios nos advierte: «Enojaos y no pequéis, que el sol no se ponga sobre tu ira, no le des lugar al diablo». Esto significa que cada vez que se guarda la ira, cada vez que el rencor no se resuelve, se le da un espacio al enemigo para actuar. Y Satanás nunca pierde la oportunidad de descarriar un alma. Muchas personas han experimentado esta destrucción espiritual sin darse cuenta. Alejandro fue un hombre que, desde muy joven, asistía a la iglesia y servía a Dios con alegría. Pero, en cierto momento de su vida, sufrió una gran injusticia. Un amigo cercano, alguien en quien confiaba, lo traicionó de una manera que nunca podría haber imaginado. El dolor era inmenso. Al principio, Alejandro trató de orar, trató de mantenerse firme, pero con el tiempo se dio cuenta de que el dolor solo crecía dentro de él. El deseo de ver sufrir a esa persona comenzó a apoderarse de su corazón. Se dijo a sí mismo que nunca perdonaría, que esa herida nunca sanaría. Con el paso de los años, su vida espiritual se marchitó. Siguió yendo a la iglesia, pero sintió que algo andaba mal. Su adoración ya no era la misma. Trató de orar, pero sus palabras parecían vacías. De lo que no se dio cuenta fue de que su comunión con Dios estaba siendo destruida por el resentimiento que albergaba a diario. Hasta que un día, completamente desmotivado, decidió alejarse de todo. Dejó de leer la Biblia, dejó de buscar a Dios y poco a poco se alejó por completo del camino de la fe. Lo que le pasó a Alejandro le pasa a mucha gente. El rencor, que al principio parecía inofensivo, creció tanto que extinguió por completo la llama del Espíritu Santo dentro de él. El resultado, se convirtió en una persona amargada, distante de Dios, espiritualmente fría. Todo esto porque no pudo vencer la ira antes de que lo destruyera por completo. Tal vez este mensaje te esté hablando directamente a ti. Tal vez haya alguien a quien aún no hayas podido perdonar. Tal vez haya heridas que has estado cargando durante años que parecen imposibles de sanar. ¿Sientes que te han robado la paz? ¿Que tu comunión con Dios está bloqueada? Si es así, entonces esta podría ser la respuesta que has estado esperando. La ira nunca trae nada positivo. Es siempre una carga pesada que ata el alma e impide que el Espíritu Santo actúe libremente. Escribe en los comentarios: «Quiero liberarme de este peso», si sientes que este mensaje te ha hablado. Reconocer que la ira ha afectado tu vida espiritual ya es un gran paso. Además, comparte este video con alguien que sepas que necesita escuchar esa palabra. Sigan observando. En el siguiente extracto, expondremos los planes ocultos del diablo y revelaremos cómo manipula la ira para mantener a las personas atrapadas en este ciclo destructivo. Cuando este pecado se apodera del corazón de una persona, se extiende como una plaga, contaminando todo a su alrededor. El matrimonio, la familia, las amistades, el ambiente laboral, todos sufren las consecuencias de un corazón dominado por la ira. ¿Cuántas historias no han estado marcadas por palabras pronunciadas en el calor del momento, por actos irreflexivos que han dejado cicatrices eternas? ¿Cuántas familias han sido destruidas porque alguien no pudo controlar su ira y les permitió tomar decisiones que nunca podrían deshacerse? El matrimonio, que debería ser un reflejo del amor de Dios, es uno de los primeros blancos de la ira. Cuando uno de los cónyuges permite que la ira se convierta en un hábito dentro de la relación, las discusiones se vuelven cada vez más frecuentes, las palabras se convierten en armas y poco a poco, lo que antes era amor se convierte en resentimiento. Rafael y Camila se casaron llenos de sueños y planes, pero con el paso de los años, la ira comenzó a infiltrarse en la relación. Todo comenzó con pequeñas discusiones, momentos de irritación que parecían inofensivos, pero sin que se dieran cuenta, la ira acumulada generó barreras entre ambos. Rafael guardaba rencor a las duras palabras de Camila, y Camila se sentía cada vez más distante de Rafael. Las peleas se convirtieron en algo cotidiano, y cualquier pequeña situación era motivo de arrebatos de furia. El respeto se perdió, las ofensas se hicieron cada vez más pesadas, y el amor que una vez los unió
fue ahogado por la ira. Hasta que un día, en medio de otra discusión, Rafael dijo palabras que no pudieron retractarse. Camila, dolida y cansada, decidió que ya no podía seguir en esa relación. El matrimonio terminó, no por falta de amor, sino porque la ira destruyó todo lo que habían construido juntos. La misma destrucción se puede ver dentro de las familias. Los padres que deberían ser refugios para sus hijos, a menudo se convierten en fuentes de miedo e inseguridad. ¿Cuántos niños crecieron escuchando gritos, presenciando arrebatos de ira, sintiendo el peso de un hogar dominado por el resentimiento? Hernando siempre había querido ser un buen padre, pero no podía controlar su ira. Pequeñas desobediencias a sus hijos lo llevaron a ataques de ira. Con el tiempo, le tuvieron miedo. Cuando oyeron sus pasos, se escondieron. Cuando necesitaban ayuda, evitaban pedirla. La relación, que se suponía que se basaba en el amor y la protección, fue consumida por la ira. Años más tarde, Hernando se encontró solo, ya que sus hijos, a medida que crecían, se distanciaban por completo de él. No porque no lo amaran, sino porque nunca lograron sentirse seguros a su lado. ¿Y las amistades? ¿Cuántos de ellos han sido destruidos porque alguien permitió que la ira hablara más fuerte? Santiago y Ernesto eran amigos inseparables. Crecieron juntos, compartieron secretos, estuvieron presentes en los momentos más importantes del otro. Pero un día, una simple discusión adquirió proporciones gigantescas. Santiago dijo algo en un momento de enojo. Ernesto respondió con aún más furia. Ninguno de los dos quería ceder, ninguno quería disculparse. El orgullo alimentó la ira, el tiempo pasó y la amistad se desmoronó. Años después, ambos se echaban de menos, pero el resentimiento ya había creado un abismo entre ellos. Una amistad de toda la vida destruida, porque la ira era más fuerte que el deseo de perdonar. ¿Y cuántas tragedias han comenzado con un solo momento de rabia? ¿Cuántos crímenes se cometieron en el calor de la ira? Personas que destruyeron sus vidas en segundos porque tomaron decisiones impulsivas, impulsadas por el odio, por el resentimiento. La historia de Emiliano es un ejemplo de ello. Era un hombre trabajador, muy trabajador, respetado por todos, pero llevaba dentro de sí una ira silenciosa, acumulada a lo largo de los años. Un día, durante una discusión en el tráfico, su ira explotó incontrolablemente. Lo que comenzó como un intercambio de insultos se convirtió en un altercado físico. Emiliano perdió el control, atropelló al otro hombre y, sin darse cuenta, se cobró una vida. En ese momento, su propia vida también fue destruida. Fue arrestado, perdió a su familia, perdió todo lo que había logrado. Un momento de ira le costó su libertad, su dignidad y su paz. La ira no solo destruye a aquellos que la sienten, sino que arrastra a todos los que los rodean a un ciclo de sufrimiento y dolor. Ninguna relación es segura cuando se aviva la ira. Ninguna familia puede prosperar cuando se cultivan rencores. Ningún hogar puede ser verdaderamente feliz cuando la ira se convierte en una presencia constante. La palabra de Dios nos advierte acerca de esto en el libro de los Proverbios, capítulo 15, versículo 1, donde está escrito: la respuesta suave quita la ira, pero la palabra áspera enciende la ira. Cuando domina la ira, las palabras se convierten en armas y las relaciones se convierten en campos de batalla. Si has visto que la ira destruye las relaciones a tu alrededor, o si sientes que este pecado ha afectado tu vida, escribe en los comentarios: ya no quiero quedarme atrapado con el ira. Reconocer el impacto de este pecado es el primer paso hacia la liberación. Además, comparta este video con alguien que necesite escuchar esta verdad. Muchas vidas aún pueden ser restauradas si este mensaje llega a aquellos que están a punto de perderlo todo a causa de la ira. La ira no es solo un pecado que destruye la vida aquí en la tierra. Tiene consecuencias eternas. No solo erosiona las relaciones, no solo arruina los matrimonios, no solo destroza las familias, sino que es uno de los pecados que pueden empañar un alma para siempre. Los que viven dominados por la ira, los que albergan odio en sus corazones, los que permiten que la ira se convierta en resentimiento, están caminando por un camino peligroso, un camino que conduce directamente a la condenación. Y la palabra de Dios nos advierte sobre esto de una manera muy seria.
En el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 22, está escrito: «Pero yo os digo que el que se enoje contra su hermano sin causa, será culpable de juicio, y cualquiera que diga a su hermano, raca, será culpable del Sanedrín, y cualquiera que le diga, necio, corre peligro del fuego del infierno». Esta es una de las advertencias más fuertes que Jesucristo ha dado en toda la Biblia. No está diciendo que solo aquellos que cometen grandes crímenes irán al infierno. No solo habla de asesinos, ladrones o corruptos. Está diciendo que cualquiera que permita que la ira domine su alma, que se enoje sin razón, que insulte a su hermano, que albergue resentimiento, ya está condenado. Esto significa que muchas personas que se consideran buenas, que asisten a las iglesias, que creen que están en el camino correcto, pueden estar viviendo bajo un engaño espiritual, porque la ira que llevan en sus corazones las pone bajo el juicio de Dios. La ira lleva al infierno porque va en contra de todo lo que Dios es. Dios es amor, Dios es misericordia, Dios es perdón. Un corazón dominado por la ira se convierte en lo opuesto a eso. Se vuelve frío, endurecido, incapaz de reflejar la luz de Cristo. Y cuando una persona muere en este estado, está completamente separada de Dios. La Biblia nos enseña que el infierno no es solo un lugar de sufrimiento, sino un lugar de separación eterna de la presencia del Señor. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 16, versículo 23, está el relato del hombre rico que murió sin Dios y terminó en el infierno, y en el Hades alzó sus ojos cuando estaba en los tormentos, y vio a Abraham de lejos, y a Lázaro en su seno. Este pasaje nos muestra que la condenación es real, que aquellos que mueren sin arrepentirse enfrentarán tormentos eternos, que no habrá vuelta atrás, que el tiempo de la misericordia termina cuando una persona cruza la línea de la eternidad. Y hay muchos informes de personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte y afirman haber visto el infierno. Muchos describen un lugar de profunda oscuridad, donde se escuchan gritos de dolor y desesperación, donde hay fuego que nunca se apaga y donde no hay esperanza. Entre estos relatos, hay quienes afirman haber visto a personas que en vida estuvieron dominadas por la ira, personas que se han pasado la vida guardando rencores, alimentando el odio, destruyendo todo a su alrededor con su ira y que, en el momento de la muerte, han sido tragadas por esta oscuridad sin retorno. Uno de estos relatos proviene de Salvador, un hombre que pasó toda su vida alimentando la ira. Creció en un hogar marcado por la violencia, sufrió humillaciones, acumuló angustias y, con el paso de los años, la ira se convirtió en lo único que conocía. No perdonaba, no confiaba en nadie, vivía en guerra con todos, hasta que un día, cuando sufrió un infarto masivo, tuvo una experiencia que cambió por completo su visión de la eternidad. Dice que sintió que su alma era arrastrada a un lugar de profunda oscuridad, un lugar sofocante, donde el tiempo no existía. Escuchó gritos, escuchó lamentos, sintió un dolor que no era físico, pero que le quemaba el alma, y en medio de este tormento, comprendió. La ira que había cargado toda su vida había sido su perdición. Estaba allí porque nunca había perdonado, porque nunca se había arrepentido, porque nunca había dejado que el amor de Dios transformara su corazón. Clamó por misericordia, suplicó que regresara y, por un milagro, fue devuelto a la vida. A partir de ese día, Salvador cambió por completo. Comprendió que la ira es un veneno que no solo destruye aquí, sino que condena por toda la eternidad. La pregunta que debemos hacernos es: ¿llevamos este veneno dentro de nosotros? ¿Hay alguien a quien aún no hayamos perdonado? ¿Albergamos resentimientos en nuestro corazón que, si no se desarraigan, podrían llevarnos a la perdición eterna? Porque esa es la gran pregunta. El infierno no es un destino reservado solo para aquellos que han cometido crímenes terribles. También lo es para aquellos que han permitido que el odio, el resentimiento y la amargura pesen más que el amor y el perdón. Escribe en los comentarios: Señor, limpia mi corazón de la ira. Si este mensaje te habló, comparte este video con alguien que necesite escuchar esta verdad. Muchas personas están jugando con este pecado sin darse cuenta de lo peligroso que es. El ira también es una herramienta poderosa en manos de Satanás.
El enemigo conoce bien la debilidad de la naturaleza humana y sabe que la ira, cuando no se controla, puede ser la puerta de entrada a todo tipo de destrucción. Sabe que un corazón inflamado de ira no puede escuchar la voz de Dios, no puede actuar sabiamente y, lo que es peor, se vuelve vulnerable a los ataques espirituales que pueden llevarlos a la ruina completa. La ira puede parecer un sentimiento común, una reacción natural ante ciertas situaciones, pero lo cierto es que es una trampa muy bien planeada, una trampa que ha llevado a infinidad de personas a la destrucción. Una de las principales formas en que Satanás usa la ira contra los cristianos es a través de la destrucción de las relaciones dentro de las familias y las iglesias. Él sabe que la unidad es un principio fundamental en el reino de Dios, y por eso hace todo lo posible para romper esta unión. Cuando un hogar es atenazado por la ira, la paz desaparece. Las constantes discusiones entre marido y mujer crean un ambiente pesado. Las palabras pronunciadas en el calor del momento dejan heridas profundas. Los hijos crecen inseguros, aprendiendo a repetir el mismo ciclo de ira y resentimiento. El enemigo se aprovecha de este caos para destruir por completo lo que debería ser un refugio. Y si la familia ya no está unida, es mucho más fácil alejar a cada uno de sus miembros de la presencia de Dios. Dentro de la iglesia, la estrategia de Satanás no es diferente. Los pequeños desacuerdos se convierten en grandes divisiones. Los hermanos comienzan a mirarse unos a otros con sospecha. Los ministros comienzan a competir entre sí, y en poco tiempo, una congregación que se supone que es un lugar de adoración y compañerismo se convierte en un campo de batalla dominado por el chisme, la intriga y el resentimiento. La palabra de Dios nos advierte sobre esta estrategia del enemigo en el libro de Santiago, capítulo 3, versículos 14 al 16, donde está escrito: «Pero si tenéis amarga envidia y sentimientos egoístas en vuestros corazones, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Esta no es la sabiduría que viene de lo alto, sino que es terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay envidia y espíritu de justicia propia, hay perturbación y toda obra perversa». Este texto deja claro que la confusión generada por sentimientos como la ira y el rencor no proviene de Dios, sino que es una obra diabólica con el objetivo de causar destrucción dentro de la iglesia. Otra forma sutil pero extremadamente efectiva que el enemigo utiliza para alimentar la ira en la sociedad moderna es la normalización de la ira y la explosión de emociones. Actualmente, la cultura enseña que expresar la ira sin control es un signo de fuerza, que no aceptar el insulto a casa es una virtud, que vengarse de alguien que te ha ofendido es una prueba de valentía. Películas, series, música e incluso líderes de opinión refuerzan esta idea, haciendo que muchas personas vean la ira como algo aceptable o incluso necesario. Pero esto es completamente opuesto a lo que Dios nos enseña. La Biblia nos instruye en el libro de los Proverbios, capítulo 16, versículo 32, donde está escrito: «Mejor es el que se demora en la ira que el poderoso, y el que gobierna su espíritu que el que toma una ciudad». La verdadera fuerza no está en explotar en la ira, en luchar, en alimentar los resentimientos, sino en el autocontrol, la paciencia y la capacidad de perdonar. La normalización de la ira se ha vuelto aún más peligrosa con el auge de las redes sociales. Nunca ha sido tan fácil expresar indignación, discutir, juzgar y condenar a otros públicamente. Hoy en día, cualquier desacuerdo se convierte en un campo de batalla virtual, donde miles de personas se reúnen para atacar, criticar y destruir reputaciones. Muchos cristianos, sin darse cuenta, terminan participando en este tipo de comportamientos, alimentando discusiones que no glorifican a Dios, compartiendo contenido lleno de odio, permitiendo que la ira y la impaciencia guíen sus palabras y actitudes. El enemigo utiliza esta facilidad de expresión para sembrar disputas, para hacer que personas que deberían estar promoviendo la paz terminen convirtiéndose en instrumentos de división y destrucción. Y esta influencia de la ira en las redes sociales va más allá de las discusiones. El tiempo excesivo dedicado a consumir contenido que despierta indignación, que genera sentimientos de rebelión, que promueve la ira contra otras personas. Todo esto afecta directamente el estado espiritual. El corazón se endurece cada vez más, la mente se llena de juicios,
la compasión y la misericordia se borran gradualmente. Y eso es exactamente lo que Satanás quiere. Quiere que la gente se acostumbre a este estado de irritación constante. Quiere que la ira se convierta en un sentimiento común. Quiere que todos crean que tienen razón en estar enojados, que es justificable odiar, que es aceptable atacar a los demás. Pero la Biblia nos advierte en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 29, donde está escrito: que no salga de vuestra boca ninguna palabra corrompida, sino solo lo que es bueno para edificación, a fin de que dé gracia a los que oyen. Es decir, Dios espera que nuestras palabras traigan vida, que sean fuentes de edificación, que edifiquen, no que destruyan. La ira, cuando es utilizada por el enemigo, destruye las relaciones, aleja a las personas de la presencia de Dios, crea divisiones dentro de la iglesia, destruye la paz dentro de los hogares y endurece los corazones de una manera que a menudo se vuelve irreversible. Y tal vez hayas notado que este pecado ha sido un problema en tu vida. Tal vez caíste en esta trampa sin darte cuenta. Tal vez te involucraste en discusiones, guardaste rencores, permitiste que la cultura te influyera para actuar con ira en momentos en que deberías haber buscado la paz. Escribe en los comentarios: elijo la paz de Dios. Este es un acto de reconocimiento y un paso para liberarse de esta trampa, pero todavía hay algo esencial que debemos entender. Si la ira tiene el poder de arruinar vidas y condenar almas, entonces, ¿cómo podemos vencerla? ¿Hay alguna manera de liberarnos de este pecado antes de que destruya por completo nuestra comunión con Dios? En el siguiente fragmento, exploraremos lo que la Biblia nos enseña sobre cómo vencer la ira y encontrar la paz verdadera. La ira tiene el poder de destruir vidas, alejar a las personas de la presencia de Dios y abrir las puertas a una serie de otros pecados capitales. Pero a pesar de ser una trampa peligrosa, se puede superar. Dios no nos ha dejado sin dirección, y la Biblia está llena de enseñanzas sobre cómo romper este ciclo destructivo. Pero el primer paso para superar la ira es reconocer que no es un simple rasgo de personalidad o una característica inevitable del ser humano. La ira es un pecado grave, y mientras una persona no comprenda la gravedad de la misma, continuará justificando sus arrebatos de ira, continuará creyendo que tiene derecho a estar enojada, y no se dará cuenta de cuánto ha sido un obstáculo para su vida espiritual. En el libro de los Proverbios, capítulo 29, versículo 11, está escrito: el necio revela toda su ira, pero el sabio la reprende y la calma. Este versículo nos muestra claramente que el dominio propio es una característica de la sabiduría, mientras que la falta de control sobre la ira es un signo de inmadurez e insensatez. El segundo paso esencial para vencer la ira es buscar el arrepentimiento sincero. Muchas personas reconocen que son explosivas, saben que la ira les hace daño, pero no toman ninguna acción para cambiar. Simplemente dicen frases como "yo soy así" o "es mi manera". Pero aquellos que realmente quieren vencer este pecado necesitan entender que este cambio solo puede suceder si hay un arrepentimiento genuino ante Dios. En el primer libro de Juan, capítulo 1, versículo 9, está escrito: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esto significa que mientras una persona no confiese a Dios que ha sido abrumada por la ira, mientras no se humille y pida perdón, hasta que realmente decida que quiere cambiar, este pecado seguirá teniendo control sobre ella. Pero no basta con reconocer y arrepentirse. Es necesario practicar el autocontrol y la paciencia. Y esa es quizás la parte más difícil, porque la naturaleza humana es impulsiva, es reactiva, quiere responder inmediatamente cuando se siente ofendida o provocada. Pero Dios nos llama a un camino diferente. En el libro de Santiago, capítulo 1, versículos 19 y 20, está escrito: vosotros sabéis esto, mis amados hermanos, que todo hombre sea pronto para oír, lento para hablar, lento para airarse, porque la ira del hombre no obra al hombre la justicia de Dios. Este es uno de los consejos más poderosos para aquellos que quieren superar la ira. Antes de reaccionar, antes de responder, antes de permitir que la ira se apodere de ti, debes detenerte y reflexionar. ¿Lo que estás a punto de decir o hacer realmente glorifica a Dios? ¿Responder con ira resolverá el problema o solo lo empeorará?
Cuando la paciencia se convierte en un hábito, la ira pierde su fuerza, porque la persona aprende a lidiar con las situaciones de una manera sabia y controlada. Además de practicar el autocontrol, también es esencial reemplazar la ira con algo mucho más grande: la mansedumbre y el amor. En el libro de Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23, está escrito: pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra estas cosas no hay ley. Esto significa que una vida llena del Espíritu no puede ser una vida dominada por la ira. Donde hay amor, donde hay mansedumbre, donde hay bondad, no hay lugar para arrebatos de ira, resentimiento y odio. Pero esto no sucede de la noche a la mañana. Es un proceso. Cada día, uno debe elegir responder con amor en lugar de ira. Uno debe elegir perdonar en lugar de guardar rencores. Uno debe decidirse a ser pacífico en lugar de confrontativo. Y con el tiempo, la ira que una vez fue dominante comienza a debilitarse, hasta que pierde su influencia por completo. Finalmente, la clave más poderosa para vencer la ira radica en la búsqueda espiritual a través de la oración y el ayuno. Este no es un pecado que solo se pueda vencer con fuerza de voluntad. Tiene raíces profundas, a menudo vinculadas a traumas, heridas emocionales, influencias espirituales negativas. Y la única manera de erradicar este mal es a través de una búsqueda intensa de la presencia de Dios. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 17, versículo 21, Jesús dijo: pero esta clase de demonios no se expulsa sino con la oración y el ayuno. Si la ira ha sido una constante en tu vida, si te das cuenta de que, por mucho que lo intentes, no puedes superarla solo, entonces ha llegado el momento de buscar un nivel más profundo de rendición. Orar, pedirle a Dios que transforme tu corazón, ayunar para debilitar la carne y fortalecer el espíritu. Buscar una renovación completa para que la ira sea completamente destruida dentro de ti. Escribe en los comentarios: elijo ser transformado por Dios, si ese mensaje ha hablado a tu corazón. Este es un compromiso público, una declaración de que quieres cambiar y estás dispuesto a perseguir esa transformación. Además, comparte este video con alguien que necesite esa palabra. Muchas personas luchan contra la ira sin saber cómo superarla, y este mensaje puede ser el primer paso hacia un cambio real en sus vidas. Si hubieras muerto hoy, ¿tu ira te habría alejado de la presencia de Dios? Esta es una pregunta seria, una pregunta profunda que no puede ser ignorada. Muchos viven como si hubiera tiempo de sobra para resolver sus problemas espirituales, como si pudieran cargar con el peso del resentimiento y la ira indefinidamente sin sufrir las consecuencias. Pero lo cierto es que nadie sabe lo que nos deparará el mañana. En cualquier momento, podemos ser llamados a rendir cuentas ante Dios. Y la gran pregunta es: ¿cómo será nuestro encuentro con Él? La rabia que has llevado en tu corazón, las palabras que has lanzado a alguien en un momento de rabia, el resentimiento que no podías dejar ir, todas estas cosas estarán delante del Señor en el día del juicio. La Biblia nos advierte claramente sobre esto en el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículos 14 y 15, donde está escrito: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, también vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Esta es una verdad innegociable. Dios nos llama a la santidad, y no hay lugar para la ira y el resentimiento en un corazón que desea morar en su presencia. El perdón no es una opción, es una condición para la salvación. Y tal vez estés pensando que no puedes perdonar. Tal vez la herida que te causaron fue demasiado profunda. Tal vez la traición fue insoportable. Tal vez la injusticia fue demasiado grande. Pero necesito decirte algo con toda sinceridad. Mientras te aferres a este dolor, serás tú quien quedará atrapado. La ira no solo afecta a la persona que la recibe, sino especialmente a quien la porta. Envenena el alma, roba la paz, endurece el corazón e impide que la presencia de Dios habite plenamente en ti. Si quieres la liberación, tienes que tomar una decisión. Y esta decisión comienza ahora. Si sientes que has estado luchando con este pecado, si te das cuenta de que la ira te ha robado la paz,
te ha alejado de las personas que amas, y lo que es peor, te ha alejado de Dios. Entonces haz esta oración conmigo. Cierra tus ojos y abre tu corazón delante del Señor. Padre Celestial, vengo ante ti reconociendo que la ira ha sido una carga en mi vida. Sé que este pecado me aleja de ti, y sé que no puedo vencerlo solo. Por lo tanto, hoy me humillo en tu presencia y pido perdón por todas las veces que dejé que la ira me controlara. Perdón por las duras palabras que dije, por los malos sentimientos que guardé, por los resentimientos que albergaba. Ya no quiero vivir de esa manera. Quiero ser transformado por tu Espíritu Santo. Quiero cambiar la ira por la mansedumbre, el odio por el amor, la venganza por el perdón. Quita de mí todo lo que no te agrada y hazme una nueva persona. Te entrego mi corazón, mi mente, mis sentimientos y mi vida. En el nombre de Jesús, amén. Si has hecho esta oración con sinceridad, debes saber que Dios te ha escuchado. Él ve tu corazón, conoce tu lucha, sabe lo difícil que ha sido, pero también sabe que la transformación comienza cuando te entregas completamente a Él. Este es el primer paso hacia una nueva vida, un nuevo camino sin el peso de la ira y el resentimiento. Pero este viaje debe continuar, y no puedes hacerlo solo. Si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Dios te ha hablado a través de este mensaje, y ahora tienes que tomar una decisión. Si estás decidido a abandonar este pecado, comenta ahora: estoy dejando atrás la ira, elemento. Expresa esta decisión en los comentarios y verás cómo este simple acto puede marcar el inicio de tu cambio. Tu comentario puede ser un testimonio para otros que también necesitan esta liberación. Suscríbete al canal y activa todas las notificaciones. Hay mucho más que Dios quiere revelarte, y cada nuevo video podría ser la respuesta que necesitas para fortalecerte espiritualmente. Y si este mensaje tenía sentido para ti, deja tu like. Esto ayuda a que esta palabra llegue a más personas que pueden estar atrapadas en este mismo ciclo. Este viaje no termina aquí. Lo que Dios comenzó en ti hoy debe continuar. Hay verdades espirituales que aún necesitas saber para fortalecer tu fe y deshacerte por completo de esta carga. Haz clic ahora en el siguiente video que aparece en la pantalla y da un paso más en esta transformación. Eres un hijo de Dios. Él te ama, te protege y te guía. Nunca lo olvides. Vive esta verdad y nos vemos en el próximo video.